Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. En el día de hoy podemos ver su gracia, su misericordia. Y no tan solo hoy, sino todos los días. Todos los días la gracia, la misericordia de Dios está sobre nosotros. En el viaje cuando veníamos de Fresia acá a Puerto Montt, veníamos sintonizando la radio y predicaba un hermano español que se llama David Barceló. Y en su mensaje, lo cual nosotros podemos oír en el trayecto, él hablaba acerca de la longanimidad. Y explicaba que el concepto significa la paciencia a través de la prueba. Y es algo que nosotros debemos cultivar como cristianos, como hijos de Dios. La paciencia en medio de la prueba. ¿Nos desesperamos o mantenemos la calma? ¿O nos preocupamos? ¿O confiamos en nuestro Señor, en nuestro Salvador? Sabemos que a través de la prueba y a través de la dificultad y del sufrimiento, Dios, por medio del Espíritu Santo, forma el carácter de Cristo o está formando el carácter de Cristo en nosotros. Nuestra fe debe ser sometida constantemente a prueba. Tu fe, mi fe. ¿Para qué? Para que yo dependa de Él y crea en sus promesas, en lo que Él me dice en su palabra, en lo que Él me enseña en su palabra. Cada vez que cada uno de nosotros se sube a este lugar, de manera personal, lo digo, es un desafío para mí, porque tengo que luchar conmigo mismo. Tengo que negarme a mí mismo y buscar la comunión con el Señor. Y es una lucha constante. Porque uno tiene responsabilidades y ahí uno ve que yo tengo una inmensa necesidad del Señor. Una necesidad de que Él transforme mi corazón y que transforme mi mente. Y que me ayude a entender
de que yo vivo para Él, no para mí. Y eso es difícil. Por eso me tomaba acerca del comentario de este hombre que decía que acerca de la longanimidad no se habla mucho hoy en las iglesias, que es la paciencia en la prueba. Bien, que en el día de hoy el Señor nos ayude a poder seguir estudiando su palabra, seguir estudiando a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tenemos varios pasajes en donde se nos instruye a que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro el apóstol cita al final de su carta, nos dice eso, que la iglesia debe crecer en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo debemos conocerlo. Y aparte de eso, debemos ver que Él está transformando mi vida. Debo ver que Él está formando su carácter en mí. Porque la Escritura nos apunta y nos lleva a que nosotros debemos llegar a la medida de un varón perfecto, preparado para toda buena obra, preparado para enseñar en la iglesia, preparado para enseñar en el hogar, preparado para predicar el evangelio a las personas. Entonces no se trata de nosotros, se trata de Cristo en mi vida. Por eso debemos conocer a este Señor y Salvador, a nuestro Señor y Salvador. Y vemos que a través de la Escritura nos revela del principio a fin al Señor. Sabemos que los pasajes del Antiguo Testamento, de una manera literal, no nos hablan de Cristo, pero sí de una manera tipológica. Que son figuras de Cristo. Lo que mencionábamos en la semana anterior, que hay figuras de Cristo. Y el primer anuncio del Señor Jesucristo es un pasaje que todos conocemos, que es Génesis 3, versículo 15. Que Él es la simiente de la mujer. Pero es una tipología, porque literalmente, si tú lees el pasaje, no habla de una forma literal, sino tipológica. Y así en muchos otros pasajes. Y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes el Salmo 40 y el 41, que hablan acerca de Cristo. Pero que también vemos una tipología en estos salmos, porque vemos que el escritor a cual Dios usó por medio del Espíritu Santo fue al rey David. Y la Escritura también nos enseña, y los estudiosos, si nosotros investigamos, ellos también nos hablan que el rey David es una tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque el rey David es el siervo escogido, de la misma manera que el Señor Jesucristo. El rey David es el rey que reina y gobierna. El Señor Jesucristo también lo es. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, a través de la Escritura nosotros podemos ver a muchas personas que Dios usó. Pero de todas ellas, de todas estas personas que Dios usó, podemos ver que Cristo es la persona
más esencial, fundamental de toda la Escritura. Él es incomparable. Él es sublime. Él es quien sustenta la vida, la creación, el universo. Por medio de Él y para Él fueron creados. Por medio de Él fue creado todo. Y Él es quien sustenta todo. Y es a ese Cristo de gloria al cual tú y yo debemos conocer, la iglesia debe conocer, a ese Cristo de gloria enviado por Dios el Padre a hacer una obra de salvación. A ese Cristo de gloria la iglesia debe adorar. Constantemente debe adorar a ese Cristo de gloria. Porque lo que Cristo hizo a favor de la iglesia es incalculable. La salvación es una obra sobrenatural que por más que podemos estudiar toda la vida y no lo vamos a comprender. Pero con lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra, Él sustenta, Él sostiene y preserva a la iglesia. Desde el momento en que la creó hasta el día de hoy, es Él el que la preserva, la conserva. Hasta cuando Cristo venga, Él la va a sostener. Hoy podemos entender que Dios en su soberanía permite el bien y permite el mal. Hemos mencionado de que la Escritura misma enseña que Dios en su soberanía ha permitido falsos maestros. Desde la antigüedad habían falsos profetas que hablaban en el nombre de Dios, pero que en el fondo su mensaje no era verdadero ni era de parte de Dios. Hoy en día también hay muchos hombres que enseñan cosas falsas. Y Él lo está permitiendo. Pero en ese mal que está sucediendo, Dios está preservándote, conservándote. Nosotros debemos luchar contra aquello. Porque cada vez que oímos algo y la capacidad que Dios nos ha dado de discernir nos lleva a estudiar, nos lleva a meditar. ¿Es verdad lo que este varón está diciendo? Porque es muy fácil engañar, como el domingo anterior nuestro hermano Joel dijo una frase muy sutilmente, y así sucede. Si nosotros no estamos atentos, podemos ser engañados de una manera sutil y astuta. Ahora bien, el Salmo 40 habla acerca del Señor Jesucristo. Obviamente sabemos por medio de la historia bíblica que el autor de este salmo fue el rey David. Y él lo escribe probablemente cuando se revela su hijo Absalón. No es tan seguro si realmente fue en ese momento o fue cuando se revela también el otro hijo que tiene, que se llama Adonías, que también quiere tomar el reino. Y en esa época es donde él se dice que escribió este salmo. Pero hay unos versículos que nos hablan acerca del Señor Jesucristo. Y es allí donde nosotros vamos a apuntar. El rey David dijo en el versículo 1, dice: pacientemente esperaré a Jehová.
se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Obviamente que si nosotros pensamos en Él estaba gobernando, era el rey, y debe haber sido una situación muy difícil para Él como padre, que su hijo se rebele contra Él y quiera tomar el poder. Y una de las cosas que son fundamentales en la vida de este varón es que él siempre recurrió y buscó al Señor. Independiente de todos los errores y pecados que haya cometido, siempre buscó al Señor y se humilló. Y aquí vemos que fue respondido su clamor, porque él dice: pacientemente esperaré a Jehová. Estás esperando con paciencia. Como hablaba acerca al principio, la longanimidad, algo que tiene que manifestarse en nosotros. Paciencia en medio de la dificultad, de la prueba en la cual tú estás. Y después dice, se inclinó a mí. O sea que en esa espera, en esa paciencia, en un momento determinado, Dios se inclinó y oyó su clamor. Oyó su clamor y lo sacó. Lo sacó de allí, de la condición en la cual se encontraba. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Después de estar allí, el lodo cenagoso puede ser un pantano. Aquí en nuestro país hay muchos lugares húmedos que si tú pasas, te entierras. Y no es firme. Tú puedes poner tu pie, te hundes. Poner tu otro pie y te hundes. Y quedas atascado. En otros lugares existen pantanos más terribles que en ese te absorben completamente. Entonces, esa es la comparación que está haciendo. Yo estaba empantanado, enterrado, desesperado, me sacó de allí. ¿Y dónde te puso? En una peña. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Obviamente la roca es firme, es un fundamento firme. Donde hay una roca, obviamente no te vas a hundir. Y enderezó mis pasos. Después que la prueba hubo pasado, después que la dificultad terminó, después que se terminó de esperar, terminó mi espera, mi fe se fortalece, mi paciencia crece, porque veo la respuesta de parte de Dios, me sacó del lugar del cual yo me encontraba. Y ahora ¿qué puso? Puso gozo en mí. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán a estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. También podemos aplicarlo como estamos hablando acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo clamó
clamó y dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pasaron las 3 horas en donde Cristo estuvo solo en la cruz. Y podemos también enfocarnos en lo que dice Isaías 53, mas él herido fue. Pero después de que ese tormento pasa, después que él absorbe la ira de Dios, él pudo decir, se inclinó a mí. Porque vemos que en el Salmo 22 el Señor dice, nuestros padres clamaron y fueron respondidos, los socorriste. Pero para mí no hubo. Pero cuando pasa toda la justicia y la ira de Dios sobre él, sí hubo respuesta. Sí hubo respuesta para él. Entonces Dios el Padre se inclinó y lo sacó de allí. Después vamos adelante acerca de donde habla acerca de él de una forma mesiánica, como se dice. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Dice el 7, entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito acerca de mí. ¿A qué hace referencia? Los estudiosos, los grandes estudiosos, y cuando uno investiga un poco, todos se inclinan a que cuando el Señor Jesucristo dice esto, se inclina a lo que dice el libro de Levítico. Y el libro de Levítico habla de sacrificios, de ofrendas, de sacerdocio, de sacerdotes, de vestiduras. Y como hemos estado hablando, es un libro tipológico que nos muestra al Señor Jesucristo. Si tú lees Levítico, Dios demanda sacrificios de animales para perdonar pecados de una manera temporal. Pero aquí Él está diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Por qué? Porque después vemos más adelante en la Escritura, dice que Él no demandó sacrificios. Y dice que la sangre de los toros, ni de los bueyes, ni de los machos cabríos pueden justificar al hombre una vez y para siempre. Entonces Cristo entra aquí y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo. ¿Por qué? Porque Él cumple todo lo que el libro de Levítico nos enseña. El mejor sacerdote es Cristo. El mejor sumo sacerdote, es Cristo. La mejor ofrenda es Cristo. El mejor sacrificio es Cristo. Es incomparable. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios.
Jehová, tú lo sabes. Nos revela a Cristo. Este salmo nos habla de Cristo. Por eso se enseña de que Cristo está en toda la Escritura. Hay pasajes donde hay una mayor claridad. Claramente entendemos que habla acerca de Cristo, mientras que en otros es más confuso. Pero debemos estudiar para poder comprender que la Escritura habla completamente de Cristo y que Cristo es la persona más importante en medio de toda la Escritura. Ahora bien, nosotros sabemos que a través de la historia han habido grandes hombres que dejaron una marca, una huella en la historia de la profecía, los antiguos, los profetas, los apóstoles, todos ellos. Y vemos también hombres que no conocen a Dios, que también fueron usados por Dios y que también marcan un punto importante en la historia de la Biblia cuando nosotros las estudiamos, como el caso del rey de Babilonia, que es muy conocido, como el caso del rey de Persia, que es Ciro, Darío y muchos otros. Si ponemos a todos ellos, ninguno, absolutamente ninguno es como Cristo. Cristo es excepcional. Y agradecidos de esta revelación que nos muestra su palabra acerca del Señor Jesucristo. En Mateo 11:26, el Señor Jesucristo habla acerca del rey David y dice lo siguiente: Mateo capítulo 11, versículo 26. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos a Cristo. Y después, más adelante, en el 12, también él hace una referencia acerca de cuando el rey David era perseguido y se refugió en el templo y comió del pan que no le era lícito comer a un varón común. Solamente se les era dado, o más bien solamente los sacerdotes podían comer de este pan de la propiciación. Y dice en el versículo 3 del 12:3, pero él les dijo:
¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cuando entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esta es una referencia que hace el Señor Jesucristo acerca del rey David. Y como les mencionaba, la tipología habla acerca de que el rey David es una figura de el Señor Jesucristo. En su servicio como siervo de Dios. Por eso él dice y menciona este incidente. Y dice que uno mayor está aquí, autodefiniéndose que él es mejor que David. Y vemos cómo el Señor conoce y cita la Escritura, y cita los Salmos. El profeta Isaías profetiza 700 años antes de que el Señor Jesucristo venga. Los Salmos hablan 1000, alrededor de 1000 o 980, pero 1000 años antes. Increíble. Por eso la Escritura dice que el Señor habla a tiempo y afuera de tiempo. El hombre no tiene excusa de decir, no sé, no he oído, no me han hablado. Dios siempre se ha preocupado de que algún varón hable de Él. Siempre lo ha hecho. Entonces vemos al Señor Jesucristo en este salmo. Y como Él, cuando Él vino, citó estos salmos. Después vamos a Hebreos 10, donde el escritor de Hebreos, también hace una mención de esta cita bíblica. Versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Entonces vemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a las ofrendas, en cuanto al sacrificio, en cuanto al sacerdote, en cuanto al sumo sacerdote. Hay una conexión entre ambos y esa conexión es el Señor Jesucristo. Hoy podemos entender con mayor claridad y de una manera más amplia de que la salvación que Dios ha otorgado a los hombres, a ti y a mí, es una obra inmensamente grande que nosotros en nuestra mente pequeña no la podemos comprender en su totalidad. Y de que Dios al principio ya lo había revelado. Y podemos entender lo profundo, lo terrible que es la caída del hombre, lo que significó y cuán destructivo es el pecado y que nos va a llevar a la eternidad. Dios ha puesto en nosotros y en todos los hombres eternidad. La cuestión es cuando moramos, cuando tú y yo muramos, este cuerpo físico, mortal, terrenal, va a morir. Pero tu alma no, porque Dios puso eternidad en nosotros. Entonces mi alma no va a morir, tu alma no va a morir, tu cuerpo sí, tu cuerpo físico, tu cuerpo terrenal, en el cual nosotros estamos y habitamos hoy aquí, ese va a morir, ese va a dejar de ser, pero tu alma no. Entonces el pecado demanda justicia. Dios necesita hacer justicia. ¿Y cómo Dios hizo justicia? Sin dejar de ser justo. ¿Cómo puede un Dios que abomina y aborrece el pecado y al pecador? Lo hizo posible a través del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que el pecado es terrible. Te separa de Dios. Te aleja de Dios. Me condena. Y su ira está sobre mí. Ahora bien, Cristo, por medio de esta obra, nos reconcilia con Dios, el Padre. Porque en Cristo, Dios el Padre satisface su justicia. En Él, su justicia queda satisfecha. Por eso es tan importante estudiar acerca del Señor Jesucristo, de cómo es la persona más importante de la Escritura, a cual nosotros debemos conocer, ante el cual nosotros nos debemos humillar y someter y anhelar y desear en nuestro corazón que Él transforme nuestra vida al carácter de Cristo. Lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la palabra obrando en nosotros. Solo Él puede transformar nuestra vida. Solo Él puede cambiar nuestra situación. Y solo Él es el que puede condenarte o salvarte. Yo no puedo. Ningún hombre puede.
Solo Dios. Y nosotros no nos debemos cansar de hablar acerca de este Salvador. Porque todos nosotros lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos. La iglesia lo necesita. Conocer al Señor. Conocer al Señor Jesús. Y anhelar y desear que sea Él, a través del Espíritu Santo y de la palabra, transforme nuestras vidas para su gloria. El punto es que como hombre o como mujer que eres, ¿deseamos esto? ¿Deseamos ser como Cristo? ¿Deseamos despojarnos del viejo hombre? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer y meditar en esto. ¿Estás dispuesto a servir? ¿A dar todo por Cristo? Son esas cosas las cuales nosotros debemos pensar y meditar. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sabemos que el Señor Jesucristo, en su divinidad, incorpora la humanidad del hombre y nace como un hombre y habita entre los hombres. Pero ese cuerpo fue preparado para ser sacrificado. Un ser santo, un ser justo, un ser perfecto, para ser sacrificado. Porque Él venía como ofrenda y como sacrificio para expiación del pecado. Para eso su cuerpo fue preparado. Y para eso ese cuerpo fue dejado solo en la cruz. 3 horas desamparado por Dios. Totalmente y absolutamente solo. Ningún estudioso, ningún sabio de las Escrituras pueden saber con exactitud lo que en la mente de Cristo y de Dios ocurría en ese momento. Pero nosotros podemos decir y entender por medio de las Escrituras que Dios hizo abominable a su Hijo por ti y por mí. Dios el Padre lo hizo abominable a Cristo. Ese cuerpo perfecto, ese cuerpo que Él adoptó como hombre, se volvió abominable porque entró en Él mi pecado, tu pecado, el pecado de nosotros. Y ese cuerpo fue preparado, como dice la Escritura. Y como dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Toda la gloria, toda la honra, nosotros se la debemos a Dios, nuestro Padre, a Cristo, al Espíritu Santo. Cuanto más estudiamos la obra del Señor Jesucristo, vemos que es algo tan grande, tan sublime, tan inmensa, y que tiene tanto poder para salvar una alma y transformar una vida. La obra de Cristo. Y vemos cómo Él obra
Primero comienzan a hablarme una vez, 2 veces, 3 veces, las que sean necesarias, de que yo necesito escuchar acerca de Cristo. Hasta que un momento, el momento determinado por Dios, puede llegar y es Él el que hace que nosotros volvamos a nacer. Nos arrepintamos y reconocemos que somos pecadores, que hemos violado sus mandamientos y sus enseñanzas, y que en nuestra vida común y terrenal no le honramos, no le glorificamos. Cuando Cristo está en nosotros, vivimos para nosotros, para nuestra propia gloria, y hacemos lo que bien nos parece, y hacemos lo que creemos que está bien. Pero la verdad revelada en las Escrituras es que el hombre posee eternidad. Tú y yo poseemos eternidad. Y por eso debemos predicar a Cristo y decir que Él es el Señor en primer lugar, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Salvador, que Él es el que vino, el que ofrendó su vida, volvió a tomar su vida y volvió al Padre. ¿Para qué? Para salvar. Y sabemos que Cristo va a volver. Pero cuando Cristo vuelva, ya no hay más salvación. Porque en su primera venida Él vino para salvar, para rescatar, para reconciliar, para dar vida. Pero ahora en su segunda venida Él vendrá para juzgar a los hombres y para condenar a los hombres. En el Salmo 41, en el versículo 9, ambos salmos hablan de Cristo y este versículo en especial, el Señor lo cita también. ¿Cuándo lo cita? Cuando Judas lo traiciona. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Históricamente, si nosotros estudiamos este salmo, el rey David, entre sus hombres también se levantó un traidor. Hubo un traidor entre sus hombres de confianza. Y cuando él reinaba, y cuando vemos que en los libros de historia, en el libro de Samuel, vemos a su hijo Absalón rebelándose contra él, vemos a un varón llamado Ahitofel, que él es el que orquesta todo para que su hijo se rebele contra él. Y hay varias citas bíblicas que revelan que él es el que mueve todos los procesos para que esto suceda. Pero después de que todo aquello ocurre, sucede, ¿qué pasa con este varón? Este varón se vuelve a su casa. Se vuelve a su casa desesperado, angustiado, de que había traicionado a su rey, con el cual él también disfrutó, comió y estuvo. ¿Qué pasa? Dice que él se ahorca estando en su casa. Y termina la historia de este varón. Y de una manera similar, vemos a Judas con Cristo. Es una tipología del Señor Jesucristo. Los historiadores, los teólogos, que estudian de una manera más profunda,
Dicen que este es el Judas del Antiguo Testamento que traicionó a su Señor. Ahitofel lo traiciona. ¿Pudo haberse arrepentido? No, no se arrepintió. Hizo lo contrario. De la misma manera en que lo hizo Judas. El arrepentimiento que manifestaba era un remordimiento. No era suficiente para salvarse. Estaba convencido de que lo que había hecho estaba mal, pero no se arrepintió. ¿Por qué? Porque estaba determinado de parte de Dios de que era un hijo de perdición. Pero aquí dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que me dio pan, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas, obviamente Cristo en su soberanía sabía todo lo que hacía, pero le había otorgado el privilegio de las finanzas. Y el Señor le decía: compra pan, reparte, da a los pobres. Él sabía todo lo que hacía, pero a la vez él robaba de la ofrenda para su propio beneficio personal. Y nos conecta con el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18. Aquí vemos la escena que yo les mencionaba. Evangelio de Juan 13, versículo 18. Aquí ellos están en el aposento alto, están en la cena, comiendo la Pascua. Después el Señor instituye la cena y llega al punto en que Él habla y dice esto: no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla lo que la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Sigue: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor ya le estaba advirtiendo, pero en el segundo pasaje, en el 17, Juan 17, 12. Juan 17, 12. Ahí les advirtió: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y aquí es el Señor, es el que cita este Salmo 41, versículo 9, haciendo referencia que de la misma manera que Ahitofel traiciona al rey David, a sí mismo, que era un hombre de confianza, un amigo que estaba contigo, te traiciona para que se cumpla lo que estaba escrito acerca de él. Entonces tenemos al Señor Jesucristo en los Salmos, revelado para nosotros, para la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que Él es el centro, es el corazón de la Escritura. Porque Él hace muchas referencias acerca de Él mismo y cita muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de Él. En cierta ocasión el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras,
porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, toda la Escritura, en su totalidad, casi en toda su totalidad, está el Señor Jesucristo. Él está ahí. Pero debemos estudiarlo de una manera profunda, de una manera correcta, para que de esta manera nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador, en el conocimiento de nuestro Señor. Y este conocimiento y toda esta enseñanza hace que nosotros nos acerquemos a Él, y por medio de la enseñanza nosotros nos santificamos, por medio de los mandatos. Cuando la Escritura dice y cita lo que el mismo Señor dijo, escudriñar las Escrituras. ¿Cumples con ese mandato, hermano, hermana? ¿Estudias? ¿Obedeces al Señor en ese principio? Después tenemos el otro pasaje de Pedro, de la segunda carta de Pedro al final. Dice, antes bien, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera individual, personal, yo debo crecer en el conocimiento del Señor. De manera familiar, también. De manera de iglesia, también. Debemos conocer a nuestro Dios y Salvador. ¿Para qué? Para tener un mejor servicio a Él, una mejor adoración. Todo eso nos va a llevar a Cristo. Todo esto nos va a llevar al Señor Jesucristo. Cuanto más conozco de Él, más bíblica va a ser mi oración. Cuanto más conozco de Él, más bíblica va a ser mi alabanza, mi adoración, mi reflexión. Porque a través de la palabra se sustenta nuestra alma, se fortalece nuestra alma, se anima. Porque como hablaba en el principio, necesitamos que nuestra fe sea probada. ¿Para qué? Para sostenernos de Él. Para que podamos decir de la misma manera que cuando nosotros estamos en dificultades, Cristo me saca de las situaciones difíciles. Y Él ya lo ha hecho. Nos sacó de la peor condición que nosotros podíamos estar. Nos libró de la ira del Padre, del juicio que Dios va a ejecutar. Nos libró, Él nos libró. Tú y yo ya no somos culpables en Cristo. No somos culpables. Hemos sido justificados en Él. No tenemos nada. Yo no tengo nada que dar y ofrecer. Y reconocer que toda la gloria le pertenece a Cristo. Y que lo necesitamos cada día, a cada momento. Necesitamos ver a Cristo entre los hermanos, entre nosotros. Nosotros también, de alguna manera, podemos traicionar de la misma manera que lo hicieron estos hombres. Ay de nosotros si hacemos esto. No debemos hacerlo. No debemos negarlo al Señor. Que el Señor nos ayude a meditar y a pensar
en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que Él nos asombre más y más acerca de lo que Él nos ha dado. La salvación es algo incomparable. Es algo que, como hombre lo digo, no podemos comprender. No podemos entender. No lo vemos, no lo comprendemos. Pero solo la comunión con Él nos va a llevar a un corazón humilde y humillado, y reconocer que yo le necesito, que yo soy pobre, que yo soy débil. Yo no soy fuerte. Yo necesito de Él. Yo no puedo hacer nada de lo que Él me pide que haga si Él no está conmigo. Si Él no está en mí, es imposible hacer lo que Él me pide que haga. Que viva en santidad, que viva en comunión, que viva en oración constante. Si Cristo no está en mí, yo no puedo hacerlo. Él es el centro de todo. Así que debemos nosotros contemplar y debemos acercarnos con gratitud, con humildad y con exaltación. Porque Él es la persona más sublime de todas. Él es el que sostiene todo lo que vemos, todo lo creado. Él lo sostiene con su poder y con su gloria. Y nos sostiene a nosotros por pura gracia y por pura misericordia. Porque Él también tiene paciencia para con nosotros. Que el Señor en este día bendiga su palabra. Amén. Nos ponemos de pie, oramos. Padre Santo, en esta hora, Señor, reconocemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que el Señor Jesucristo es la persona más sublime que puede existir. Es Dios. Y que la obra que Él hizo a favor nuestro es incomparable. Podemos nosotros hacer muchas cosas, reunir muchos tesoros, mucho dinero, no sirve para nada. Solo la obra de Cristo es la que otorga la salvación.